Vamos a hablar sobre el páncreas y la célula beta y la secreción de la insulina. Esta es la clase número 9. Miren, esta es una célula beta del islote pancreático, la cual cuando entra la glucosa por medio del GLUT2 y en asociación con la glucosinasa, forman el glucosensor. La glucosa se metaboliza, forma piruvato, la glicólisis, que está fuera de la mitocondria. Luego entra el ciclo de Krebs y al ser procesada por el ciclo de Krebs crea ATP. Ese aumento de ATP lo que hace es cerrar canales de potasio. Esto cambia la polaridad de la membrana, despolariza la membrana y este flujo eléctrico de polaridad genera un cambio conformacional en los canales de calcio que se abren, entra calcio y sale la insulina hacia la sangre. En esta clase vamos a abordar lo siguiente: el páncreas, los islotes de Langerhans, las células beta y la secreción de insulina. Los temas a desarrollar es histología del páncreas, células del islote de Langerhans, la célula beta, la vía de secreción de la insulina y los medicamentos que estimulan la secreción de insulina, muy importantes en la actualidad. Las competencias: el alumno será capaz de explicar la secreción de la insulina en el individuo sano y el mecanismo de acción de los secretágogos de insulina. Aquí vemos el páncreas, ¿sí?, que está formado por acinos glandulares que secretan enzimas y una porción por islotes de Langerhans. Estos islotes tienen en su mayoría células beta que producen insulina, células alfa que producen glucagón que están en la periferia y células gamma que producen somatostatina que son algunas, ¿sí? Las células beta, que está representada una aquí, pues ya les decía yo que entra la glucosa, se metaboliza piruvato, entra la mitocondria, aumenta la ATP, cierra canales de potasio, despolariza la membrana, cambio de energía, cambio conformacional de canales de calcio, entra calcio y sale la insulina. Este es una pieza quirúrgica, ¿verdad?, de un páncreas. Aquí vemos precisamente, se dan cuenta, miren, alrededor, aquí se ve un círculo, ¿verdad? Ese círculo es un islote de Langerhans, ¿sí? Aquí están las células alfa, beta y gamma. En su abundancia, es más abundante la célula beta. Aquí en la periferia, estos como circulitos de células rodeando un centro son los acinos glandulares. Estas son las que secretan las enzimas pancreáticas, como la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa, la elastasa, etcétera, la colagenasa, ¿verdad? Esas están aquí, se secretan aquí, y este islote es el que secreta la insulina, el glucagón y la somatostatina. De estos islotes hay más de 1.000.000 por páncreas. Para manifestar la diabetes se ha dicho que se tiene que morir el 80% de los islotes, o sea, tienen que morir como 800.000 islotes para manifestar la diabetes, lo cual es fantástico, ¿verdad? El número de células muertas. Bueno, aquí están los acinos glandulares, es una histología preciosa, ¿verdad?, donde se ven los núcleos de las células que aquí en estos acinos secretan las enzimas pancreáticas en forma de proenzimas. Ya llegando a la luz del intestino se activan, ¿sí?, por medio de la tripsina eh, y la quimotripsina, ¿sí? Aquí está un conjunto de cisternas del retículo endoplámico rugoso, el cual es muy abundante para en este caso las células que secretan proteínas tipo enzimas en el páncreas. En las células pancreáticas hay mucha actividad de síntesis de proteínas, porque recuerden que tiene que hacer enzimas, proteínas, ¿verdad?, son proteicas, y tiene que hacer también hormonas peptídicas, entonces tiene mucho trabajo. Recuerden que el páncreas es una glándula exoendocrina, secreta hacia la sangre hormonas y hacia el intestino, hacia la luz del intestino, secreta enzimas. Aquí vemos un acino glandular, ¿sí? Aquí están teñidas las células beta que secretan insulina,
Este es un islote de Langerhans. Lo que está alrededor son los acinos glandulares. Estas son las células alfa, secretoras de glucagón, y estas son las células gamma, secretoras de somatostatina. Y bueno, la representación, ¿verdad?, de el islote pancreático. De manera ya más esquemática, ¿verdad?, entra la glucosa, la glicólisis, ¿sí? Se crea piruvato, entra la mitocondria, aumenta el ATP, ese aumento del ATP se une a canales de potasio, lo cierra. Este canal de potasio, cuando se cierra, genera un cambio de potencial en la membrana, un potencial de acción que migra, y al cambiar el voltaje, el canal de calcio siente ese cambio de voltaje y cambia su conformación y se abre. Esto permite la entrada de calcio. Cuando aumenta el calcio en el citoplasma, abre también las cisternas de calcio. Es un fenómeno que se llama Calcium Induced Calcium Release, la liberación de calcio por calcio. Se forma una nube de calcio en el citoplasma, ¿sí? Y esa nube de calcio activa un mecanismo citoesquelético tipo fusión de vesículas sinápticas. Y en este caso son vesículas que llevan insulina y se genera una exocitosis hacia la sangre de insulina, ¿verdad? Aumenta la insulina después de una comida, después de un aumento de glucosa. Aquí está el receptor tetramérico para la insulina que está en el órgano blanco. En este caso estamos hablando de músculo o tejido adiposo. Llega la insulina, se une a su receptor. El receptor o el lugar que recepta la insulina está en las subunidades alfa, pegadas por puente disulfuro a las subunidades beta. Estas subunidades alfa y beta unen insulina y esto genera un cambio conformacional que activa la transfosforilación y cisfosforilación del receptor de insulina, y esto activa unas sinasas que finalmente confluyen en la expresión del GLUT4 en la membrana de los órganos insulino dependientes para que entre la glucosa que está en la sangre. Esto es lo mismo, ¿verdad? La insulina llega a su receptor, hay fosforilación, sinasas que participan, ¿sí? Finalmente, la salida de GLUT4, ¿sí?, que se inserta en la membrana, está inserto en vesículas, ¿verdad? Y esto permite la entrada de glucosa. Esta es la insulina. La insulina tiene dos cadenas, una de 21 aminoácidos, otra de 30 aminoácidos, en conjunto son 51 aminoácidos. Está en forma de preproinsulina, ¿sí? Hay péptidos que se van eliminando conforme van madurando. El péptido C, este es el péptido A, el péptido B, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta que están unidas por puente disulfuro. Hay puentes intercatenarios y un puente intracatenario. El concepto de incretinas, fíjense que en un principio se pensaba que se hicieron una gran pregunta a los doctores. ¿Qué aumentará más la insulina? Si yo aplico la glucosa intravenosa o aplico la glucosa vía oral. Esa fue una gran pregunta. Hicieron el experimento, ¿sí? Entonces se dieron cuenta que si ellos aplicaban la glucosa intravenosamente no aumentaba tanto la insulina, pero si lo daban de manera oral sí aumentaba mucho la insulina. Este aumento de insulina por aumento de glucosa oral, esta diferencia se debe a que el aparato digestivo, al momento de sensar la glucosa, de sentir, de saborear la glucosa, porque recuerden que el intestino delgado tiene receptores del gusto, igual que la lengua. Al sensar lo dulce, aumentan unas moléculas que van al páncreas y estimulan la secreción de insulina. Esas moléculas son tipo hormona y se llaman incretinas. De aquí nació el concepto de incretina. Esas incretinas son el péptido inhibidor gástrico, el GIP, y el GLP-1, el péptido glucagonoide 1. Esas lo que hacen es que estimulan la secreción de insulina, ¿sí? Y eso baja la glucosa en la sangre. Sin embargo, las incretinas son reguladas principalmente por una enzima que está en el endotelio capilar,
¿sí? En el hígado y en los vasos, es una dipeptidilpeptidasa o DPP4, ¿sí? Esta cuando actúa acaba con las incretinas y regula. Sin embargo, sucede que la gente pues dijo, bueno, si yo evito que esta enzima, esta peptidasa, actúe sobre las incretinas, yo aumento la vida media de las incretinas y luego entonces me va a estimular la salida de insulina. Y así lo hicieron. Hay unos fármacos que se utilizan en la actualidad para el tratamiento de la diabetes que están basadas en esto, inhibir a la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, el GLP-1 y el GIP contribuyen con cerca del 60% de la respuesta insulínica postprandial total en las personas sanas. En diabéticos esta respuesta se encuentra disminuida y retardada, por eso se inventaron los fármacos que aumentan la vida media de las incretinas. Muy bien, pues fue un placer. eh, Aquí están, miren, los ejemplos. La sitaglipina, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, la saxaglipina, ¿sí? Y análogos al GLP-1 como la iraglutida, ¿sí? Eh, y otras más. Entonces, estas son la familia de las incretinas, son, digo, de fármacos que actúan tipo incretina o aumentan su vida media o semejan su acción. Entonces es muy utilizado en la terapia actual, han tenido buena respuesta y buena aceptación por los médicos. Son fármacos que ya están aquí en México, entonces los debemos de conocer. Otro fármaco que no les mencioné a ustedes que es muy importante dentro de los secretágogos de insulina, resulta que es la sulfonilurea, que se pega en el canal de calcio y cierra el canal de calcio, y al cerrar el canal del calcio esto produce una despolarización, entrada de calcio y salida de la insulina. Estas sulfonilureas fueron creadas a partir de que se dieron cuenta que los pacientes en la Segunda Guerra Mundial que tenían infección y eran curados o tratados, perdón, con sulfas, generaban hipoglucemia. Se investigó y se dieron cuenta que eran capaces de actuar en el páncreas para sacar insulina, ¿sí? Tienen un sitio de unión en el canal de potasio, ¿verdad?, que lo cierra, como la glibenclamida, ¿verdad? Entonces, pues ya revisamos, ¿verdad?, la insulina, las incretinas, la célula beta y y cómo se secreta la insulina. Me gustaría mucho que investigaran sobre los diferentes tipos de insulina, insulina intermedia, corta, larga, etcétera, ultracorta, que por favor vean por qué razón tiene esta vida media, porque hay variaciones en la vida media de las insulinas, también los fármacos que aumentan el efecto incretina y, y que cumplan con los objetivos de esta charla, ¿verdad? Nos vemos en la semana, yo esperaría hacer otros videos y pues estamos en contacto, no dejen de preguntar acerca del curso que se va a dar de obesidad mórbida. Estamos en charlas con los profesores de la Universidad de Valencia en España acerca de que ellos pudieran darnos algunas charlas, algunas pláticas, ¿verdad?, en este curso de obesidad mórbida. Finalmente, la Universidad de Valencia avala el curso y el material. El material escrito lo avala y va a dar un papel. Si ustedes pasan un examen, les dará un diploma de la Universidad de Valencia. Sin embargo, nosotros los vamos a preparar para presentar ese examen. Entonces, eh, me daría mucho gusto que también profesores de España nos acompañen en esta intención de prepararlos a ustedes, ya sea de la Asociación Nacional de Medicina Estética y ya sea jóvenes estudiantes de medicina. No es necesario tener título, simplemente que seas estudiante de medicina o una carrera afín a la salud, bienvenido. Pues muchas gracias y que tengan una buena tarde, una buena noche.